días a todos, muy bienvenidos a nuestra reunión un domingo más. Venimos para adorar a nuestro gran Dios y Salvador, a Jesús, aquel que dio su vida por nosotros, que murió en nuestro lugar en aquella cruz. Hemos venido a adorarle a Él. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es a Él a quien hemos venido a adorar juntos en esta mañana, así que lo vamos a hacer ahora por medio de dos canciones. Vamos a ponernos en pie y alabar juntos al Señor por medio de dos canciones. Salvador, eres mi
Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana por poder venir a tu presencia a adorarte, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador. Te damos gracias en esta mañana, oh Padre, porque tú enviaste a tu Hijo a sufrir las consecuencias de nuestro pecado, a morir en nuestro lugar. Y Él dio su vida voluntariamente y Él venció a la muerte con todo poder. Él es el glorioso Rey. Él es el vencedor que de nuestro pecado nos libró. Oh Señor, en esta mañana hemos venido gozosos a adorarte porque tenemos una esperanza viva. Sabemos, Señor, que nuestra vida está escondida en Cristo, que estamos revestidos de Él. Su justicia, su vida perfecta nos fue imputada de manera que nosotros podemos confiar, tener esta seguridad, los que hemos creído en Él. No una seguridad basada en nuestros actos, en nuestros méritos, en nuestras acciones. Una seguridad basada en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor. Y por eso en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tú tengas la bondad y la generosidad de impactarnos aún más con tu amor incomparable. Que podamos ser impactados con esta realidad. Un Dios que amó a sus enemigos. Un Salvador que murió por los suyos. Un Señor que venció a la muerte. Que con su muerte derrotó a aquel que tenía el poder de la muerte. Oh Señor, te damos gracias porque la muerte, para los que han creído en ti, no es el castigo eterno que todos merecemos por nuestro pecado. Es la gloria eterna, es la vida eterna. La bendición incomparable de estar para siempre contigo. En esta mañana queremos gozarnos en esta verdad. Queremos reflexionar en nuestra salvación para que esta reflexión genere en nosotros, en nuestro corazón, abundante alabanza, gratitud sincera, admiración, adoración. Y para hacerlo, Señor, también al meditar en tu palabra que es poderosa, que es eficaz, tu palabra que es como un espejo al cual nos podemos ver para conocer realmente quiénes somos, las necesidades que tenemos. Tu palabra que es como un martillo que quebranta la voluntad más obstinada. Tu palabra que es luz, ilumina nuestro caminar, trae luz a nuestros ojos, nos da discernimiento para vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Tu palabra que es fuego, que consume las impurezas que aún hay en nuestra vida. Oh Señor, te damos gracias también esta mañana por tu palabra, por el privilegio de estudiarla juntos, por el gozo de exponernos a ella. Por eso ahora en este momento que vamos a adorarte por medio de la lectura y el estudio de tu palabra, que tú, Señor, nos des una actitud humilde para postrarnos ante ti. Tú que eres fiel, tú que eres inmutable, tú que nunca mientes, tú que eres sabio, incomparablemente sabio, como el apóstol Pablo dice con ironía, tu necedad es
es mayor que la sabiduría de los hombres. Y sabemos realmente, Señor, que no hay necedad en ti, pero lo que no hay es comparación, tu sabiduría con respecto a la nuestra. Por eso, Señor, pedimos que este sea el momento de mayor humildad en este lugar, cada corazón postrado ante ti, dispuesto a escuchar, dispuesto a obedecer. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ese es el privilegio que tenemos ahora en esta mañana de dirigirnos al Señor por medio de estudiar su palabra, y quiero invitaros a abrir nuestras Biblias otra vez en 1 Timoteo, ahora en el capítulo 3. Estamos estudiando juntos este pasaje, estos versículos del 1 al 7. Estamos poniendo mucha atención y cuidado en este pasaje porque estamos viendo que es crucial en la vida de la iglesia, especialmente para que una iglesia que ha de ser columna y sostén de la verdad entienda cómo debe ser dirigida y por quién debe ser dirigida. Este es el plan de Dios. Las empresas hoy en día tienen sus listas de requisitos, los requisitos que buscan en aquellos que desean contratar, especialmente en aquellos que quieren poner en puestos importantes, en puestos de liderazgo. Pero al ver esas listas, seguramente no encontraríamos nada parecido a la lista de Dios. La lista de Dios para aquellos a quienes pone a dirigir su casa, la iglesia del Dios vivo. Esta es una lista de requisitos que no encontraremos para ningún trabajo en el mundo. Porque ningún trabajo en el mundo es como administrar la casa de Dios. Aquellos que pastorean el rebaño de Dios han de hacerlo según el corazón de Dios. Han de hacerlo siendo ejemplo del rebaño. Por eso el estándar es tan alto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice así: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La responsabilidad es alta. La tarea es noble. Y la repercusión es crucial. Porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Toda la iglesia es llamada a poner en alto la verdad de Dios. Todos tenemos esta misión. Pero los que son puestos por el Espíritu de Dios en la posición de liderazgo deben ser ejemplo de este estándar. Porque fíjate, los que tienen la responsabilidad de proclamar la verdad deben vivir a la altura del mensaje que predican. Así es como lo explica el conocido pastor inglés del siglo pasado, John Stott. Fijaos lo que él dice: no podemos ocultar lo que somos. En realidad,
lo que somos habla tan claramente como lo que decimos. Cuando estas dos voces se fusionan, el efecto del mensaje es doble. Pero cuando se contradicen, incluso el testimonio positivo de una es negado por la otra. Y John Stott añade, los pastores han de ser modelos de la perfección cristiana. El estándar de Dios es la perfección cristiana. No un modelo de una vida que jamás comete un error o que nunca comete un pecado. Sabemos que eso no es posible. Y no es de lo que está hablando Pablo aquí cuando dice que debe ser irreprochable. Lo que Dios espera, de lo que Dios está hablando, es de madurez cristiana. Dios espera fidelidad, un ejemplo de fidelidad. Fijaos cómo lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y versículos 1 y 2. Pablo, hablando de su ministerio, dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso es lo que Pablo también está enfatizando en este pasaje que estamos estudiando. Hasta 14 cualidades ineludibles que caracterizan a los que Dios llama a servir en la iglesia como pastores. Son pastores según el corazón de Dios. Son fieles. Son aquellos que, como ya vimos, reúnen las dos condiciones indispensables para ejercer autoridad en la casa de Dios. Primero, versículo 1, un deseo sincero y consciente. Una carga por el cargo. Un deseo que el Señor mismo pone en el corazón. Y segundo, versículo 2, al principio, una vida irreprochable y piadosa. Esas son las condiciones que la iglesia puede ver y reconocer en aquellos que tienen tal deseo. Y la iglesia puede ver esta vida porque Dios nos ha proveído de una lista de características que describen tal vida irreprochable. Una lista de 14 cualidades que, al observarlas con cuidado, podemos resumirlas en dos características esenciales. Esto es lo que vemos. De estas 14, las 6 primeras apuntan a un carácter fiel. Aquel que Dios llama tiene un carácter fiel. Y luego las otras 8 características que apuntan a una conducta ejemplar. Su carácter es fiel, su conducta es ejemplar. Y esto es lo que comenzamos a estudiar el domingo pasado. En este versículo 2, donde encontramos 4 pruebas del carácter fiel que Dios requiere de aquellos que llama a pastorear la iglesia. Entonces, si me seguís, estas 14 cualidades las podemos resumir en 2 características esenciales: el carácter fiel, la conducta ejemplar. Y este carácter fiel, Pablo lo describe con 4 pruebas. Estas 6 cualidades son 4 pruebas del carácter fiel que Dios requiere en aquellos que llama a pastorear la iglesia. Pruebas que certifican el carácter fiel de un anciano piadoso, de un hombre de Dios. Y la primera prueba, ya la vimos el domingo pasado, es un hombre fiel al plan de Dios. Pablo dice, marido de una sola mujer. La primera cualidad que menciona tiene que ver con la relación más importante de un hombre, aparte de su relación con Dios, que es la relación con su esposa. Esta primera cualidad, esta primera prueba es en el contexto del matrimonio. Y es muy llamativo que Pablo comience por esta cualidad, ¿verdad? Ya lo vimos el domingo pasado. Pablo dice aquí literalmente, de una sola mujer, hombre.
de una sola mujer, hombre. Ese es el énfasis de aquí del apóstol Pablo, una sola mujer. Lo que Pablo enfatiza es que este es un hombre absolutamente fiel a su mujer, un hombre que es ejemplo de fidelidad a su mujer. Y por tanto, al ser fiel a su mujer, es fiel al plan de Dios con respecto al matrimonio. Y ya vimos cuán importante es el matrimonio en el plan de Dios. Así que Pablo está hablando aquí de fidelidad, una fidelidad absoluta, una fidelidad que por supuesto incluye las relaciones sexuales en el diseño perfecto de Dios. Y esta cualidad la entendemos bien cuando ponemos nuestra atención en el contexto de este pasaje, de lo que Pablo está hablando aquí, y en el plan perfecto de Dios explicado a lo largo de su palabra. Pablo viene de hablar a los hombres y a las mujeres en cuanto a sus roles en la iglesia, y ahora va a profundizar más con respecto al diseño de Dios en cuanto al matrimonio en general. Y esto es importante, porque Dios creó a hombre y mujer iguales en esencia, ambos creados a la imagen de Dios, ambos creados para ejercer dominio sobre el resto de la creación, ambos creados para tener relación con Dios. Por eso Dios envió un Salvador para hombres y mujeres. Por eso la palabra de Dios nos dice que las mujeres son coherederas, lo mismo que los hombres. Son iguales en esencia. Pero Dios creó diferentes roles. Y estos diferentes roles se ven de manera particular y especial en el matrimonio, donde hombre y mujer son una sola carne, funcionan como uno, ejerciendo distintos roles. Y en la iglesia, esto tiene su reflejo en la iglesia también. Este es el plan de Dios, un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio diseñado por Dios. Y los hombres de carácter fiel son ejemplo de fidelidad a ese plan de Dios, aun si no están casados. Un hombre que es fiel es ejemplo de pureza y fidelidad en la congregación, que es ejemplo de profundo respeto para todas las mujeres. Y ya vimos como luego en el capítulo 5, versículo 2, Pablo le va a llamar a Timoteo a esto precisamente, a que trate a todas las mujeres de la congregación como familia, las más mayores como a madres, las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. El hombre, el creyente, con un carácter fiel, esté casado o no esté casado, va a demostrar, va a evidenciar esto en su vida. Va a ser un hombre de una sola mujer. No sea cual sea su condición, soltero, casado, viudo, va a tratar con sumo respeto a todas las mujeres. Y si está casado, va a ser un ejemplo de amor exclusivo y excelente por su esposa. Y esto obviamente es lo que Dios quiere para todo hombre en la congregación, no solo para los que tienen el deseo de ser ancianos. Todos los hombres en la iglesia son llamados a ser fieles al plan de Dios. Todos los hombres somos llamados a cuidar nuestra pureza, ¿verdad? Como recordamos el domingo pasado, huyendo de la inmoralidad sexual, ejerciendo dominio propio sobre nuestros cuerpos, y ahí incluyendo nuestra mente. Recordad cómo Jesús nos enseñó cuál es la dimensión de la fidelidad sexual. También en la mente es un hombre de una sola mujer. Y si Dios nos ha concedido la bendición del matrimonio, la manera en que cuidamos nuestra pureza es entregándonos exclusivamente a nuestra esposa. Ya vimos un pasaje la semana pasada en Proverbios capítulo 5 que os recomiendo volver a ver, pero Eclesiastés 9:9 también nos dice lo mismo. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida fugaz que Él te ha dado bajo el sol, todos los días de tu vanidad,
porque esta es tu parte en la vida y en el trabajo con que te afanas bajo el sol. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida. Así que esta es la primera prueba del carácter fiel de un hombre de Dios. Es un hombre de una sola mujer, es un hombre fiel al plan de Dios. Un hombre que pone en alto el matrimonio que Dios diseñó, tal como Dios lo diseñó. No un hombre que dice, vale, esto creo en el matrimonio, pero hay que darle una actualización, hay que adaptarse a los tiempos. ¿No? Un hombre así no es fiel a Dios, es fiel a esta generación, pero un hombre que es fiel a esta generación no es válido para guiar y dirigir la casa del Dios vivo. Pero seguimos adelante con nuestro texto, porque esto es algo que ya vimos el domingo pasado, creo que en profundidad. Así que seguimos adelante y Pablo ahora va a presentar la segunda prueba del carácter fiel que Dios requiere de aquellos que llama a pastorear su iglesia. No solo es un hombre fiel al plan de Dios, es también un hombre fiel al poder de Dios. Un hombre fiel al poder de Dios. Vamos a ver esto, porque las siguientes tres cualidades que Pablo menciona las vamos a considerar juntas. Dice el versículo 2, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Y creo que podemos verlas juntas porque son palabras parecidas y que apuntan en una dirección. Estas características, estas cualidades, evidencian el poder de Dios en la mente y el corazón de un hombre fiel. Cuando vemos a un hombre que es sobrio, prudente y de conducta decorosa, lo que estamos viendo no son las capacidades y las cualidades naturales de un hombre. Estamos viendo el poder de Dios en ese hombre, en su manera de pensar. Son marcas claras de madurez espiritual. Esto es lo que nos está presentando Pablo aquí. Creyentes que cada vez se parecen más a su Señor. Porque estas son las características que vemos en su mayor dimensión en Jesús. Y porque Él dijo en Lucas capítulo 6 y versículo 40, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y estas tres cualidades nos apuntan a esa dirección. Un hombre que es parecido a Cristo y por lo tanto es referencia para todos los demás en la congregación. Es un hombre que con su actitud, con su manera de pensar, con su manera de hablar, siempre te va a estar invitando a seguir a Jesús. Un hombre como Pablo que pudo decir con toda humildad, no con arrogancia, sed imitadores míos, como yo de Cristo. O también, seguid a los que son como nosotros. Y eso es lo que vemos en estas tres palabras. Fijaos, un hombre sobrio. Esta palabra apunta a uno que tiene una mente clara y centrada. Esta palabra significa literalmente no estar influenciado por el vino. Es lo contrario de estar embriagado o borracho. La idea aquí es lo contrario precisamente de uno que está intoxicado. Pero Pablo está utilizando esta palabra aquí en un sentido metafórico. Fijaos, en el versículo 3 va a mencionar esta característica en sentido literal, no dado a la bebida. Y llegaremos ahí. Pero ahora Pablo está apuntando a aquel que tiene un control equilibrado y cuidadoso de sus pensamientos y acciones. Un hombre caracterizado por el dominio propio. Es un hombre moderado en su manera de pensar. Es un hombre que está alerta. Esta es la idea aquí. Está tan sobrio que está plenamente consciente de todo lo que pasa a su alrededor.
Y por el contexto estamos entendiendo que es un hombre que está espiritualmente atento, que conoce bien el plan del Señor, que conoce bien la palabra de Dios, que ve las cosas a su alrededor espiritualmente. Y esto no quiere decir que las ve místicamente o que ve cosas donde los demás no ven cosas, sino que es capaz de discernir las situaciones, los momentos, las conversaciones, los conflictos, todo lo que está pasando a su alrededor, es capaz de discernirlo espiritualmente. Mirarlo a través de las lentes de la palabra de Dios. Es un hombre consciente de lo que pasa a su alrededor. Y notad, la ilustración nos ayuda, ¿verdad? Un borracho es precisamente todo lo contrario. Es uno que no es ni siquiera capaz de ver a las personas que hay a su alrededor o discernir peligros que puede haber a su alrededor. No sabe ni lo que hace, no tiene control sobre lo que dice, ni siquiera tiene control suficiente como para que se le entienda lo que dice. La ilustración nos ayuda ahí, es todo lo contrario. Y Pablo describe esta actitud en un pasaje muy interesante, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 6 al 8. Podréis abrirlo ahí un momento. 1 Tesalonicenses 5, del 6 al 8, donde Pablo, de hecho, utiliza 3 contrastes para mostrar la diferencia entre el creyente y el incrédulo. De hecho, para mostrar la diferencia entre un creyente maduro, consciente de la realidad espiritual a su alrededor, y uno que no es creyente, o que como mucho es un inmaduro, aunque en el contexto Pablo claramente está contrastando incrédulos y creyentes. Y Pablo utiliza hasta 3 contrastes. Notad qué contrastes. Uno es la sobriedad y la embriaguez, otro es la luz y las tinieblas, y otro es la noche y el día. ¿Verdad que puede haber más contrario que estas 3 cosas? Y Pablo le dice allí a los creyentes en Tesalónica, por tanto, no durmamos como los demás. Y perdón, dije, los 3 contrastes son sobrios y borrachos, noche y día, y despiertos y dormidos. Esos son los 3 contrastes, no lo dije bien. Porque fijaos, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y aquí está esta imagen clara de un incrédulo. Está dormido, borracho y en plena oscuridad. O sea, imagínate una persona con esas 3 características juntas. ¿Qué puede hacer ese hombre? Pero lo contrario es el creyente. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. Y notad cómo Pablo aquí describe al creyente que es consciente, que está alerta. Y porque está alerta sabe que necesita la coraza de la fe y del amor y necesita el yelmo de la esperanza de salvación. Necesita vivir su vida consciente de la realidad espiritual, protegido ante el engaño y la mentira. Y es interesante pensar cómo esta cualidad, un hombre sobrio, es clave si uno tiene que ejercer precisamente una función que requiere supervisión. ¿Recordáis cuando hablábamos de la palabra obispo? ¿Recordáis que dijimos que significa? Es uno que está supervisando una tarea. Pero es uno no que simplemente está echando un vistazo de vez en cuando, sino que está plenamente involucrado en la supervisión de esa tarea. Tiene todo el sentido que tenga que ser un hombre sobrio, ¿verdad? Un hombre sobrio sabe que debe echar mano de armas espirituales, porque es consciente de la realidad espiritual. Pero el obispo ha de ser también un hombre prudente, sobrio, prudente. Y esta es una cualidad similar a la sobriedad, pero en este caso está apuntando a uno que tiene claras sus prioridades. Un hombre que tiene tan claras sus prioridades que no actúa por impulsos.
Lo contrario de la prudencia es la impulsividad. Ahí tienes a un creyente que, según por donde venga el viento va, según cómo se sienta actúa, sus emociones tienen el control. Me siento bien, sirvo al Señor. Me siento mal, no sirvo al Señor. Me siento bien, voy a la iglesia. Me siento mal, no voy a la iglesia. Esa no es una persona que tiene claras sus prioridades y tiene un control de sus pensamientos y sus emociones. Pero esto es de lo que está hablando Pablo aquí. Está hablando de un hombre que actúa con buen juicio. Notad este versículo, Romanos capítulo 12, versículo 3, porque Pablo allí nos muestra a un hombre que es prudente porque piensa con buen juicio, piensa equilibradamente, piensa antes de hablar, piensa antes de actuar. Romanos capítulo 12, versículo 3, Pablo dice allí, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Muy interesante aquí, hermanos, porque la palabra que se traduce como buen juicio en Romanos 12:3 es la misma palabra que se traduce como prudente en nuestro pasaje. Esta es la idea, una persona que piensa equilibradamente, que piensa de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo en Romanos 12, a partir del versículo 3, va a hablar ahí de los dones espirituales. Y Pablo está escribiendo como Dios da los dones como Él quiere, el Espíritu Santo los reparte e incluso reparte medidas de ese don. Es la razón por la que yo conozco a varios predicadores que os recomendaría y que traería para esta iglesia y yo me sentaría en el banco. Porque yo tengo una medida y otros tienen otra. Y está bien, ese es el plan de Dios, porque con esas medidas y con la actitud humilde y con el pensar con juicio, Dios hace su obra a través de torpes y débiles como nosotros. Pero eso es lo que marca a un hombre maduro, es un hombre prudente en su mente, no actúa con impulsividad. Y no es interesante que uno de los nombres que el Nuevo Testamento utiliza para hablar de los que pastorean la iglesia es anciano. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué significa anciano? ¿A qué apunta? Apunta a un hombre que es espiritualmente maduro. No necesariamente un hombre que tiene que ser mayor. Vamos a ver cómo en el capítulo 4, versículo 12, Pablo le dice al mismo Timoteo, no permitas que nadie tenga en poco tu juventud. Timoteo posiblemente era un hombre de unos 40 años, así que yo me considero joven. Soy un hombre de unos 40 también. Pero ese es el punto. No es la juventud en ese sentido, sino Pablo le dice, sé ejemplo. Notad esto, sé ejemplo de un creyente maduro. Ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Aquí está otra vez. Tiene todo el sentido del mundo que si Dios va a llamar a un hombre a ser anciano en la iglesia, que este sea un hombre que es ejemplo de prudencia. No es que es el prudente y los demás hombres en la congregación son imprudentes, otra vez. Recordad esto, es muy importante a la hora de estudiar este pasaje. Estas cualidades Dios las pide de todos los hombres en la congregación. Y lo que sucede es que aquellos a los que Dios llama a pastorear, a ejercer esa labor, han de ser ejemplo de estas cosas. Todos los creyentes somos llamados a ser prudentes. De hecho, permitidme que os lo muestre en un pasaje, solo leerlo, pero Tito capítulo 2 y versículos del 2 al 6. Y quiero que notéis aquí como Pablo le dice a Tito que Pablo está hablando aquí para que Tito pastoree y enseñe estas cosas a todo creyente de la congregación. Todo creyente con respecto a su edad natural. Pablo le dice, Tito 2:2, los ancianos, y aquí hemos de explicar que en el contexto Pablo está hablando de los hombres mayores en la congregación, no está hablando de los ancianos
aquellos que dirigen a la congregación, él ya ha hablado de esto en el capítulo 1, pero ahora está hablando de los hombres mayores en edad en la congregación. Y esto lo sabemos porque lo vamos a leer ahora, luego habla de las mujeres mayores en la congregación, y luego habla de los jóvenes y de las jóvenes. Notadlo, fijaos. Asimismo, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Otra vez, insisto, Pablo está diciendo, estos son los que viven de acuerdo a la sana doctrina. Está hablando de toda la congregación. Por eso dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, fijaos, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser ¿qué? Prudentes. O sea que obviamente aquellas que enseñan a las jóvenes a ser prudentes, tienen que ellas mismas ser prudentes. Ancianos prudentes, ancianas prudentes, las jóvenes tienen que ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y el único grupo que queda aquí por tocar es el grupo en el que está Tito, que es el de los jóvenes, los hombres jóvenes en la congregación. Y Pablo dice, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. Y de hecho Pablo le dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, etc. Notemos esto, hermanos. Dios llama a todos a ser prudentes. ¿Por qué? Porque la prudencia es una característica de la madurez. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos crezcamos. Dios no quiere que los hombres de la congregación sean los que lleguen a la medida de madurez que Cristo nos deja como ejemplo. Dios no quiere que solo los hombres sean discípulos de Jesús. De hecho, esto lo vimos en el capítulo 2, en los versículos del 9 al 15, cuando explicamos que el énfasis de Pablo ahí es que la mujer enseñe, que la mujer es también discípulo de Jesús. Perdón, que la mujer aprenda. Creo que dije enseñe, no, lo dije mal. Es todo lo contrario, pero está enfatizando eso, que la mujer aprenda. Que la mujer debe aprender, que la mujer debe ser discípulo de Jesús. De hecho, lo vimos el miércoles en el culto de oración, cuando se nos recordaba aquella escena de Jesús con aquellas dos hermanas, Marta y María, en la que una estaba preocupada con los quehaceres de la casa y la otra se sentó a los pies de Jesús. Y notad esa imagen. Jesús no le dice a María, no María, tú vete con tu hermana a trabajar, esto es solo para hombres. De hecho, Jesús le dijo a Marta que esa era la mejor parte. Y ahí tienes a Jesús mostrando esta realidad, que la mujer es exhortada a ser discípulo de Jesús, a crecer, a madurar. Así que todos somos llamados a ser prudentes. Y tercera cualidad aquí que evidencia este poder de Dios en el hombre al que llama a pastorear es de conducta decorosa. Tiene que ser un hombre de conducta decorosa. Y esta es una palabra única en el Nuevo Testamento, prácticamente aparece solo aquí en este pasaje y en el pasaje anterior, en el versículo 9. Ahí Pablo habla y describe una conducta externa en las mujeres que se vistan con ropa decorosa, pero obviamente, ya lo estudiamos, Pablo está hablando aquí que esa ropa decorosa en realidad está mostrando el decoro interior de la mujer. Y esto es lo que Pablo enfatiza también con respecto al hombre y en concreto con aquellos que son llamados a pastorear. El de conducta decorosa es un hombre ordenado y diligente. De hecho, esta palabra apunta a un hombre que por su actitud inspira respeto en las cuestiones espirituales. Es un hombre que actúa precisamente como se esperaría de un pastor en una congregación, ¿verdad? Un modelo a seguir. Alguien que realmente inspira ese respeto, alguien que nos está mostrando
esa reverencia a Dios que todos deberíamos tener. ¿Y esto cómo se muestra? Con una persona que tiene una mente ordenada, que tiene una actitud diligente. No es una persona que hace lo que se le pide y hace lo mínimo necesario para llevar a cabo la tarea que se le pide. Es uno que siempre está tratando de dar más, de ser ejemplar, de ser diligente. Y es algo que se evidencia en la manera de pensar. Es un hombre que es un referente espiritual para todos los demás en la congregación, por su actitud coherente. Tú ves su manera de actuar, de pensar y actuar, y es lo que ves reflejado en la Escritura. Su carácter estable. Otra vez ves un hombre que no es fácilmente maleable por las circunstancias en las que está. Es un hombre ejemplar en su proceder en la vida. Estas cualidades le hacen un hombre al que los demás respetan y desean seguir. Y como digo, es un hombre que con su vida está demostrando las evidencias del poder de Dios para cambiar nuestras vidas. Ese es el testimonio. Bueno, creo que el móvil sigue grabando y me escucháis, ¿verdad? Porque esto parece que es un corte general. ¿Estáis dispuestos a escucharme? Mi voz es lo que necesitáis, no mi cara, ¿verdad? Bien, y esas risas me demuestran que aún estáis ahí. Notad que realmente lo que estamos viendo en ese hombre, un hombre que es sobrio, que es prudente y que tiene una conducta decorosa, es el poder de Dios. Y esto también es algo que, notad la implicación, requiere tiempo, requiere que pase algo de tiempo, ¿verdad? Para poder ver esto en un hombre, uno tiene que pasar tiempo en la vida de ese hombre, se tiene que ver a lo largo del tiempo en la congregación. Pero es un hombre que está hablando alto y claro con su manera de pensar y actuar, que Dios está cambiando su vida. Y por eso es fiel al poder de Dios. Y con su actitud, fijaos, él está promoviendo confianza en el Dios que transforma. Porque otra vez, cuando hablamos aquí de un hombre que es respetado y que es fácil de seguir, obviamente estamos hablando en ese sentido de seguirle, imitando su actitud, su manera de pensar, su manera de actuar. Y lo que no estamos viendo es, mirad qué hombre, sino lo que estamos viendo es, mirad el poder de Dios en este hombre. De hecho, si Dios te ha permitido conocer a ese hombre por tiempo, esto será evidente. Y no vas a decir, ¿cómo ha cambiado esta persona? No, vas a decir, mira cómo Dios está trabajando en su vida. Porque yo recuerdo quién era. Recuerdo la actitud a veces un poco torpe y necia de esta persona. Recuerdo su impulsividad. Recuerdo cómo era una persona que no era diligente, que parecía que siempre empezaba cosas, que siempre aparentemente estaba dispuesto a servir, pero luego no aparecía. Le recuerdo esas cosas y ahora le veo y es todo lo contrario. Y no damos gloria ahí a la persona, damos gloria a Dios, que es el que es capaz de transformar a la persona. Y toda la congregación encuentra en él un ejemplo a seguir, un modelo a imitar, una prueba palpable de lo que Dios hace por medio de su Espíritu y de su palabra. Un hombre con su carácter, con un carácter fiel, que va a producir credibilidad, y una credibilidad que va a generar confianza. Así es como lo explica el pastor Miguel Núñez. Me encanta esta cita que él tiene, que habla precisamente en cuanto a esto. Fijaros, él dice, las creencias firmes moldean el carácter, que es esencial a la hora de liderar. El carácter da lugar a la credibilidad.
La credibilidad genera la seguridad necesaria para que otros depositen su confianza en la persona del líder. Y de eso se trata precisamente el liderazgo. Notad esta progresión, hermanos. Creencias firmes. El hombre que tiene un carácter fiel a Dios, que es sobrio, prudente y de conducta decorosa, tiene unas creencias firmes que van a producir ese carácter fiel que se va a hacer evidente a la congregación. Y ese carácter fiel va a generar una credibilidad sólida. Las personas van a poner su confianza en esas personas que les dirigen. Van a tener una confianza segura en ellos. ¿Por qué? Porque tienen esa credibilidad que viene de ese carácter fiel, que viene de sus creencias y convicciones y prioridades, que vienen del poder de Dios. Por tanto, observamos, hermanos, que un hombre de Dios, un pastor conforme al corazón de Dios, es un hombre fiel al plan de Dios, es un hombre fiel al poder de Dios. Y hay una tercera prueba de su carácter fiel también, es un hombre fiel al pueblo de Dios. Y ahora, si pudierais ver vuestras Biblias o acercar el móvil ahí, nos dice también que es un hombre hospitalario. Notad, me parece muy interesante que esta cualidad esté aquí en esta lista. Y otra vez vamos a ver que esto es algo que Dios pide de todos los creyentes, de todos sus hijos. Un hombre fiel al pueblo de Dios. ¿Y por qué digo fiel al pueblo de Dios? Porque quizás puede parecer demasiado decir que se trata de ser fieles al pueblo de Dios cuando hablamos de la hospitalidad. Pero creo que esta actitud no la entendemos bien muchas veces en toda su dimensión. Creo que a veces no pensamos profundamente acerca de ser hospitalarios. Esta es una cualidad importante, como digo, en el Nuevo Testamento. Una actitud característica de los hijos de Dios que va más allá de recibirnos unos a otros en nuestras casas. Es más, hermanos, que ofrecer una buena comida o ofrecer un lugar donde dormir. Esas cosas están implícitas. Pero notad que esta palabra hospitalaria en el original está formada por otras dos palabras. Dos palabras que puestas juntas significan amor por el extraño. Es la palabra filoxeno. Dos palabras, fileo es una palabra que significa amor, o el verbo amar, y xenon o xenos, esta es una palabra que significa extranjero o extraño. Conocéis la palabra xenófobo, ¿verdad? Esa es una palabra que apunta a uno que desprecia al extraño, desprecia al extranjero. Bueno, esta palabra es todo lo contrario. Notad que va más allá que el hecho de tener a alguien en tu casa. Significa mostrar amor por un desconocido. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Es decir, no solo las puertas de nuestras casas, pero sobre todo las puertas de nuestros corazones deben estar abiertas para todo aquel que llega a nosotros con alguna necesidad. Y en esta actitud, la casa y sobre todo el corazón de los ancianos deben ser un ejemplo. Y otra vez hay un aspecto importante que debemos entender y es que la hospitalidad es una demostración de amor cristiano, de amor a los creyentes. Pablo dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento cuando se nos está hablando de ser hospitalarios, está hablando en el contexto de creyentes, de amor a los santos, de proveer lo que los santos puedan necesitar. Así que la hospitalidad no consiste en invitarnos a comer unos a otros para pasar un rato juntos. Hospitalidad es asistirnos unos a otros
en lo que unos y otros podamos necesitar. Y obviamente muy en el contexto de lo práctico, pero con el propósito de fomentar conversaciones que edifican, porque notad cómo Pedro habla acerca de la hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Pedro dice allí: sed hospitalarios los unos con los otros sin murmuraciones. Oh, notad esto. Qué interesante. Como Pedro tiene que añadir ahí sin murmuraciones, porque obviamente la hospitalidad involucra estar juntos con otras personas. ¿Pero para qué? ¿Cuántas veces nuestras comidas entre creyentes han sido más bien una tertulia en la que criticamos y especulamos acerca de otros creyentes? O a veces acerca de los ancianos de la iglesia. Ese es el peligro que Pedro está notando aquí. El propósito no tiene nada que ver con estar criticando o hablando de. El propósito es fomentar la edificación, proveer para las necesidades. Y esto es también importante cuando recordamos el contexto. ¿Cómo sucedía la hospitalidad en los tiempos de las primeras iglesias en el Nuevo Testamento? Porque hemos de entender que para los creyentes en aquella época, cuando tenían que desplazarse de un lugar a otro, hospedarse en un hostal era de hecho un peligro, era una mala decisión. No es como hoy en día. En aquellos casos tenemos datos históricos que confirman que los hostales, lo más parecido a un hotel en aquel tiempo, eran lugares de hecho peligrosos, lugares donde se fomentaba el pecado, lugares donde había claros abusos, robos. No era el sitio donde tú querías que un hermano o hermana tuya en la fe, aunque no le conocieras, le fueras a enviar. Es diferente hoy en día. Tú puedes mostrar mucha hospitalidad y amor cristiano para un creyente desconocido, pagándole una noche, un buen hotel, un hotel decente, cuando lo necesite y cuando igual tú no puedes en ese momento proveerlo en tu casa. Y eso es hospitalidad. No es que eres más hospitalario si le tienes en tu casa, no necesariamente. Pero en aquel tiempo, obviamente, tenía que ser así. Y además sucedía que había pastores, había predicadores, había misioneros que iban de lugar a lugar y que necesitaban precisamente ese cuidado y esa atención. Eran siervos de Dios que no podían enviar una carta de referencia con alguna foto para que tú supieras quién era. No podían llamarte por teléfono para avisar previamente. Y ahí es donde los creyentes abrían sus casas para proveer para aquellas necesidades específicas. Y otra vez lo vemos en la exhortación del autor a los hebreos, en Hebreos capítulo 13 y versículo 2, donde allí el autor dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Que es, por cierto, una referencia directa a un suceso que encontramos en el libro de Génesis con Abraham, recibiendo a ángeles del Señor, a mensajeros que se presentaron allí en forma humana. Y Abraham, sin conocerles de nada, les atendió con todo detalle y con todo cuidado. Esa es la idea. Así que al pensar en la hospitalidad, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es el amor fraternal por aquellos que en la providencia de Dios llegan a nuestra vida como desconocidos, como creyentes desconocidos. Y recuerdo, hermanos, que cuando estudiamos este pasaje en Hebreos 13 y versículo 2, esto es algo reciente, no ha pasado mucho tiempo, sabéis que estuvimos estudiando Hebreos, y ahí pudimos reflexionar juntos acerca de cómo en solo, viendo para atrás solo los últimos 3 años, el Señor ha traído a más de 30, y la luz, ha traído a más de 30 personas nuevas a esta congregación.
la mayoría de ellos miembros de la iglesia. Y ahí ha sido una clase. Ellos quizás podrán dar mejor testimonio que yo, y estáis aquí varios de vosotros, que es vuestro caso, que no lleváis ni 3 años en esta iglesia, algunos no lleváis ni 3 meses, pero que ya por lo menos conmigo, que he sido privilegiado en esto, habéis manifestado que la iglesia os ha recibido de esta manera. Así que es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque Cristo fue hospitalario con nosotros. ¿Lo habías pensado? Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, que nosotros, refiriéndose ahí a los gentiles, éramos extraños a los pactos de la promesa. Y luego, más adelante, en Efesios capítulo 2, Pablo dice, así que ya no somos extranjeros. Lo fuimos a los pactos que Dios había hecho con su pueblo Israel, que era el propósito de Dios a través de Israel, salvar también a gente de toda tribu, lengua y nación. Y Dios hizo eso, y aquí estamos nosotros como testimonio. Cristo amó a extraños. De hecho, para ser aún más precisos, Cristo amó a hostiles, a sus enemigos. Por eso el apóstol Juan, cuando habla del amor a los hermanos como una clara evidencia de aquel que es creyente, dice, si Dios nos amó así, nosotros también debemos amar así a los hermanos. Y cuando lo hacemos con aquellos que son desconocidos, ahí es donde ese amor es hospitalidad. ¿Por qué? Porque tú estás tratando a uno que no conoces como si fuera de la familia, porque en realidad, si es creyente, es de la familia. Quiero darle gracias al Señor en este momento por traer la luz, porque estaba luchando en mi mente con lo que viene después. ¿Y ahora qué vamos a hacer después? Yo puedo terminar el sermón a oscuras, pero bueno, gracias Señor por traer la luz. Pero seguimos, porque, hermanos, al hablar de la hospitalidad debemos entender esto, que cada persona que llega a nuestra iglesia debería encontrar al llegar este amor hospitalario. Y quiero citaros una vez más aquí al pastor Miguel Núñez, que habla de esto y dice, cuando una persona llega a nuestra iglesia, toda la iglesia debe considerar a esa persona como un invitado de toda la iglesia. La iglesia entera debe asumir el compromiso de brindarle comodidad, amor, servicio y un buen recibimiento. Y una vez más volvemos a nuestro pasaje, entendemos el contexto, los ancianos han de ser ejemplares en esta cualidad. Aquellos que Dios llama para pastorear a su iglesia deben demostrar una atención especial por los desconocidos, por supuesto, sin descuidar en ningún momento a los conocidos. Ahí vemos todos una característica más del que supervisa, del que es maduro, del que es consciente de las necesidades a su alrededor, del que pastorea. Porque, hermanos, fijaos, aquellos que Dios llama a pastorear, en un sentido, ya van a estar pastoreando. Esta es la implicación a la que nos lleva este pasaje, que la congregación va a ser consciente de esta irreprensibilidad, que va a ser consciente de que ahí hay un hombre que es sobrio, que es prudente, un hombre que es fácil seguir, un hombre que es un referente espiritual. Y quizás es cuando profundizamos más en estas características que igual empezamos a ser un poco más conscientes, igual empezamos a ver un poco más
por supuesto, a aquellos que nos dirigen en este momento, pero también a otros en la congregación, que quizás el Señor esté llamando a esta tarea, porque Él lo hace. Porque otra cosa que aún no hemos mencionado, pero que es clara en la enseñanza del Nuevo Testamento, es que Dios quiere ancianos, en plural. No que Dios llama a uno para pastorear una iglesia local. Esto es algo también que la palabra de Dios enseña claramente, es un consejo de ancianos, consejo de pastores, todos estando al mismo nivel, haciendo esta misma labor y todos siendo reflejo de estas cualidades, de las 14, no solo de alguna de ellas. Así que de esta manera la Iglesia comienza a reconocer ese llamado que como veíamos, esa es la condición subjetiva, ¿verdad? Eso es lo que no vemos. No vemos cómo Dios llama de manera personal a uno a esta labor, eso no lo podemos ver, pero ¿qué es lo que vemos? Bueno, esta lista de requisitos. Es lo que además los pastores de la Iglesia verán para identificar a estos que entre estas cosas están mostrando este amor fiel por el pueblo de Dios. Es un hombre fiel al plan de Dios, es un hombre fiel al poder de Dios, es un hombre fiel al pueblo de Dios, y una más que nos queda, que veremos en la siguiente reunión, es un hombre fiel a la palabra de Dios. Es lo que veremos, os doy el adelanto para vuestras notas. Porque recordad, hermanos, que Jesús mismo dijo que el liderazgo en su iglesia no es como el liderazgo en el mundo. No son los que buscan una posición desde la que mandar, no son los que buscan una posición de reconocimiento, aquellos que se creen superiores a los demás, son más bien los que están preocupados por servir a los demás, los que están ocupados en caminar según la voluntad de Dios, los que evidencian el poder de Dios en sus vidas y los que defienden el plan de Dios con sus vidas. Son los que además viven en reverencia delante del Dios Santo. Estos que Dios llama no cuestionan el estándar de Dios, ni tratan de rebajar el estándar de Dios, sino más bien son los que admiran a Dios por su alto estándar. Los que dicen, claro que tiene que ser así. Es nuestro Dios, es su casa. Por supuesto que tienen que ser estas cualidades. Por supuesto que tienen que ser ejemplares. Recordemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo era consciente de que él también podía ser descalificado. Aquel por medio de quien Dios había obrado milagros, aquel que por la gracia de Dios fue incluso arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas maravillosas, él era consciente del estándar de Dios y dijo, yo he de tener este dominio propio, no sea que yo mismo sea descalificado. ¿O qué decir de Moisés? Si tenemos un gran ejemplo de un líder en el Nuevo Testamento es Pablo, si tenemos un gran ejemplo de un gran líder en el Antiguo Testamento es Moisés, pero ¿sabías que este gran líder y libertador de Israel llegó a ser descalificado? ¿Sabías que en Números capítulo 20, cuando el pueblo una vez más se había quejado a Dios, se había mostrado rebelde y había pedido agua y se habían quejado porque no tenían agua para beber, Dios les dice a Moisés, muy bien, ve, habla a la roca y les voy a dar agua. Y Números capítulo 20, versículo 9 nos dice que tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo
y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, y nota esto, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto, no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. ¿Has notado esto? Déjame hacerte una pregunta de escuela dominical. ¿Quién condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida? Lo sabes bien, ¿verdad? No fue Moisés. No fue Aarón. Fue Josué. Y fijaos lo que Dios dice, no me creísteis a fin de tratarme como santo. ¿Cuál fue la diferencia? Dios le dijo, habla a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Y 2 veces. Y notemos que este es de quien se nos dice que era el hombre más manso en la tierra. Notad el estándar de Dios. Este hombre que 5 minutos antes estaba cualificado y después de golpear la peña quedó descalificado. Incluso un tiempo después, Moisés le suplicó a Dios que le dejara entrar a la tierra prometida, que le dejara hacer esa labor. Y Deuteronomio 3:26, el Señor le dijo tajantemente, basta, no me hables más de esto. Oh, queridos hermanos, esto debe hacernos reflexionar en cuanto a la noble tarea de pastorear el pueblo de Dios. Esto nos debe mover a la reverencia, a la seriedad, a decir, estamos en la casa de Dios. Debe hacernos reflexionar en cuanto al plan de Dios para su iglesia. Si aquellos que son llamados a guiar el rebaño de Dios no creen en Él tanto como para tratarle como santo ante su pueblo, ¿cómo podemos esperar que el pueblo vaya a tratar a Dios según su santidad? Así que debemos pensar, reflexionar, por un lado, si como iglesia estamos tratando a nuestros pastores con el respeto y el aprecio que merece su tarea, esta tarea, este trabajo de guiar a la congregación según la verdad de la palabra de Dios, de ser los primeros en creer a Dios, de ser aquellos que generan una credibilidad que produce confianza en Dios. No pensar en si nos caen mejor o peor, o si hacen las cosas que nos gustan o como nos gustan. Deberíamos pensar en esto y este pensamiento debería incrementar nuestras oraciones por ellos, por nuestros pastores. También nuestro esfuerzo por ayudarles a hacer su labor con alegría. Y otra vez, Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Debemos reflexionar, hermanos, en cuanto a esa noble tarea y también pensar si estamos tratando de observar estas cualidades en otros hombres en nuestra congregación. Y personalmente, si estamos realmente buscando y anhelando esta madurez. Por eso vamos a seguir estudiando esta lista de cualidades ineludibles de ancianos piadosos. Hemos visto 5 de 14, aún nos queda trabajo, pero ahora vamos a continuar con nuestro tiempo de adoración
a nuestro Dios y Salvador. Vamos a cantar una canción y luego tomar la cena del Señor juntos, pero antes permitidme terminar este tiempo con una oración. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por dárnosla con tanta claridad que podemos entenderla y aún, Señor, nos has dado también tu Espíritu para comprenderla. Y, Señor, gracias por este estudio en el que estamos viendo, Señor, cómo debemos vivir en tu casa, en la iglesia, cómo debemos conducirnos y cómo deben ser aquellos que toman la responsabilidad en esta labor de dirigir. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que tú sigas ayudándonos a crecer, a madurar según tu palabra. Y que también, Señor, por medio de ella, tú sigas salvando a aquellos que aún no han creído en Cristo. Que tu iglesia, con nuestra actitud de reverencia a ti, de lealtad, de obediencia a tu palabra, seamos también ese ejemplo, esa evidencia de tu poder transformador. Y que esa voz que habla, que es nuestro testimonio, se fusione con esa otra voz que es la predicación del Evangelio que proclamamos continuamente, tengan ese poder realmente, Señor, que tú usas para traer salvación. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie y cantar.